Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Janet Cristina de la Roche Betancur, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video es para presentar el uso del simulador Fuerzas y Movimiento. Mi documento de identidad. Entonces, vamos a pasar a trabajar con el simulador. Vamos a ir al simulador y a acomodar todas las pautas que nos dan para poder realizar el ejercicio. Entonces, este es el simulador que vamos a usar. Dice que debemos dejar fricción en madera, en vectores debe quedar chuleado fuerzas y fuerza neta, en muro debemos colocar muelles, en posición debemos colocar el último dígito de nuestra cédula, en este caso el mío es el 4. Debemos elegir igualmente, como mi número de cédula es el 4, yo voy a escoger el archivador. Se debe ir a playback, colocar en lento, después volvemos a grabar y debemos abrir aceleración, velocidad y posición. Finalmente, debemos mover el indicador de fuerza aplicada hasta que en la parte de arriba aparezca la línea verde, que es la que nos indica que ya está lista. Entonces vamos a proceder a iniciar con el simulador. Él aquí va a arrancar y lo debo parar antes de que llegue a los resortes. Entonces, ahora vamos a proceder a tomar los datos según la información que nos da el simulador. Entonces, lo primero que pregunta es cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Entonces, el valor de la fuerza aplicada es de 320.318 newtons y de la fuerza de fricción es menos 98 newtons. Para la madera, ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responda esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Como nos preguntan cuál es la fuerza neta se encuentra al considerar todas las fuerzas individuales que actúan sobre un cuerpo. Esta es su fórmula, donde Fg es fuerza de gravedad, Fn es fuerza normal, Ff es fuerza de fricción y Fp es fuerza aplicada. En el caso de la madera, la fuerza de gravedad y la fuerza normal se cancelan y nos queda menos 98 más 320. Esto quiere decir que la fuerza neta es 222.318. Esa misma resultado nos da el ejercicio en el simulador. Continuamos. ¿Cuál es la distancia recorrido y el tiempo utilizado para recorrer esa distancia? Utilice los botones mayor y menor para aumentar y reducir la escala de los ejes de la gráfica respectivamente. ¿Qué tiempo de gráfica se obtuvo en relación a la posición contra el tiempo? Responda estas preguntas para cada una de las superficies. Entonces, en el caso de la madera, la distancia recorrida la podemos encontrar aquí en posición. Fueron 8.12 metros. Y el tiempo que utilizaron, vamos a minimizar aquí estas dos para poder ver mejor la gráfica del tiempo. Vamos a aumentar, lo que nos permite ver que el tiempo utilizado fueron aproximadamente 2.4 segundos. Continuamos. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación velocidad contra el tiempo? ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de velocidad contra tiempo mostrada en el simulador? ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad del objetivo a medida que el tiempo cambia? Responda a estas preguntas para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Para el caso de la superficie de madera se obtiene una gráfica ascendente, consistente con el movimiento uniformemente acelerado, en donde el tiempo y la velocidad están directamente relacionados. Si uno aumenta, el otro también.
¿Cuál es el valor de la aceleración del objeto? ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en relación a la aceleración contra el tiempo? ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de aceleración contra tiempo mostrada en el simulador? Responda a estas preguntas para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie del hielo. Entonces vamos a mirar cuál fue la aceleración. La aceleración fue de 4.45 metros sobre segundo. Para el caso de la madera, la aceleración del archivador es de 4,45 metros sobre segundos cuadrados. La gráfica que se obtuvo en la aceleración contra el tiempo es una línea recta donde la aceleración es constante. Aquí podemos ver la gráfica. Ahora vamos a proceder con el ejercicio de la superficie de hielo. Bueno, para la superficie de hielo le vamos a dar reiniciar todo para que nos quede nuevamente en blanco y vamos a proceder a, pedir las gráficas, aceleración, velocidad y posición. En fricción cambiamos de madera a hielo. En vectores debe quedar igual fuerzas y fuerza neta. En muros debe quedar igual muelles. En posición igual el número de mi cédula es 4, el último número de mi cédula es 4, entonces debe quedar 4. Y vamos a seleccionar nuevamente el archivador, que es el con el que estoy trabajando. Vamos a playback y lo ponemos en lento. Y luego vamos a grab y procedemos a hacer nuestro lanzamiento. Vamos a mirar la fuerza aplicada, igual debe aparecer la flechita. Y vamos a proceder a hacer el lanzamiento. Como podemos ver, entonces vamos a proceder a contestar las preguntas. Para el caso de la superficie de madera, la fuerza aplicada es de 80.08 y la fuerza de fricción es 0. Eso lo podemos encontrar acá y acá. El valor de la fuerza neta, igual como lo habíamos dicho antes, es la fuerza de gravedad más la fuerza normal más la fuerza de fricción más la fuerza aplicada. En este caso, la fuerza de gravedad y la fuerza normal se cancelan y nos queda solo 0 más 80.08. En este caso la fuerza neta es 80.08. Aquí podemos ver que el resultado está correcto. Luego nuevamente nos preguntan cuál es la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esta distancia. ¿Y qué tipo de gráfica se obtuvo? Entonces vamos a mirar aquí que la posición, es decir, la distancia que se alcanzó es 7.70 metros. Yo ya lo había hecho antes, entonces por eso tenía otros valores. Y el tiempo, igual, vamos a minimizar aquí para poder manipular la gráfica del tiempo y que nos permita ver. Como ustedes pueden ver, el tiempo fueron aproximadamente 3.7 segundos. Y la gráfica es una pendiente ascendente constante. Para el caso de qué tipo de movimiento representa la gráfica de velocidad contra el tiempo y cuál es el comportamiento de la velocidad, igualmente que en el caso de la madera, se obtiene una gráfica ascendente, consistente con el movimiento uniformemente acelerado, en donde el tiempo y la velocidad están directamente relacionados. Si uno aumenta, el otro también. Para la siguiente pregunta, ¿y cuál es el valor de la aceleración del objeto y qué tipo de gráfica obtuvo con relación al tiempo? Para el caso del hielo, la aceleración del archivador es de 1.60 metros sobre segundos cuadrados. La gráfica que se obtuvo en la aceleración contra el tiempo es una línea recta donde la aceleración es constante, igual. Aquí les muestro la aceleración y la aceleración es una línea recta.
Ahora vamos con la pregunta. La pregunta para mis compañeros es, ¿cuáles fueron las leyes o axiomas de movimiento presentados por Isaac Newton? Muchas gracias y feliz tarde.